Bueno, primero que todo, hay que entender que la atención de las víctimas de violencia sexual no solamente son un problema médico, sino también son un problema que tiene implicaciones legales y que tiene implicaciones sociales. Para todos es conocido que la violencia sexual y la violencia de género y la violencia contra la mujer en Colombia es un problema de salud pública importante y que las autoridades están poniendo su foco para mejorar la calidad de atención que reciben, que deben recibir estas personas. La legislación colombiana estableció que es obligatorio tener un protocolo para la atención de las víctimas de violencia sexual y que todas las instituciones de salud debemos implementar ese protocolo para que estas personas reciban la atención que se merecen. Cada institución debe tener su propio protocolo, adaptar las normas de acuerdo con sus recursos, con su institución, con su personal de salud, pero siempre pensando en brindar los más altos estándares de calidad a las víctimas de violencia sexual. También es importante saber que todo acto de violencia sexual siempre constituye una urgencia, es decir, que estas víctimas deben ser atendidas inmediatamente, que no requieren ningún tipo de afiliación al sistema, pueden ser personas que estén en la seguridad social, pueden ser personas que estén vinculadas en el sistema, pero todas, absolutamente todas deben recibir la atención en los servicios de salud, en urgencias. No requiere ninguna afiliación, como decíamos, su atención es gratuita. Estas personas no pueden ser, digamos, objeto de hacerles cobros de cuotas moderadoras, de copagos o de hacer algún depósito para la atención por urgencia, sino son absolutamente una atención gratuita. También es muy importante que las víctimas de violencia sexual les garanticemos la privacidad y asegurar la confidencialidad de su historia. Muchas de las víctimas de violencia sexual no reportan, no acuden a los servicios de salud porque sienten vergüenza y porque además de eso, pues la comunidad va a conocer el hecho y eso va a limitar muchísimo todas las acciones de justicia que deben darse posteriormente. Ante todo hay que respetar la autonomía del paciente. La víctima es quien decide si quiere recibir la atención, si quiere permitir el examen físico, la recolección de evidencias, si quiere denunciar el hecho ante las autoridades. Entonces, cuando nos llega esa víctima a urgencias, pues primero tenemos que tener su consentimiento informado para desplegar toda la cadena de atención. El primer paso en urgencias es manejar aquellas situaciones que comprometen la vida de las personas. Muchas de las víctimas, además de tener el hecho de violencia sexual, pues vienen bajo consumo de psicoactivos o también alcohol o circunstancias que comprometen un trauma. Entonces, lo primero que hay que hacer en urgencias es atender las situaciones que comprometen la vida de la persona, pero siempre el equipo de salud de urgencias debe sospechar el hecho y en todos los momentos tener presente que esa persona además puede haber tenido una situación de abuso sexual y debe preservar las evidencias, debe sospecharlo y hacer que realmente las evidencias se queden intactas. Como les decía, pues debe solicitarse el consentimiento informado a la víctima antes de hacer cualquier intervención, realizar una completa valoración médica de la víctima. Esto comprende el examen general, el examen mental, el examen ginecológico o genital y pues de acuerdo a este examen pues hacer el diagnóstico clínico según el tipo de violencia sexual. En el curso de violencia sexual ustedes
el médico va a saber y el personal de salud va a saber cuáles son los diagnósticos que son importantes registrar en la historia clínica para que se pueda reportar a las entidades de salud y que de esta manera pues salgan las estadísticas que necesitamos en salud pública. Las víctimas deben recibir la asesoría para hacerle la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana y también deben recibir la profilaxis para las enfermedades de transmisión sexual y para VIH. Esto lo hacemos dentro de la urgencia, también la anticoncepción de emergencia, y esto se hace cuando la víctima ha consultado dentro de las 72 horas después de ocurrido el evento. Aquí es súper importante saber que las víctimas tienen derecho a recibir los tratamientos completos, tanto intrahospitalariamente en urgencias, como los medicamentos que requiere para el manejo ambulatorio. Debe salir de urgencias con toda su medicación completa. En urgencias hay que hacer la toma de las muestras forenses que le van a permitir a la víctima posteriormente hacer la denuncia del hecho. Y es ahí súper importante otro aspecto de la atención, que es mantener la cadena de custodia de esas muestras. Después de las 72 horas de ocurrido el hecho, digamos, el médico es quien determina si vamos a hacer todos los estudios o ya si se trata de un abuso crónico y hasta ese momento nos enteramos, pues realmente no vamos a encontrar evidencias. Entonces hay que hacer un examen y tener una historia, conocerla muy bien, para de esa manera determinar cuáles son los estudios que requiere la víctima y que requieren esa cadena de custodia. Es muy importante la orientación a la familia. Este es un evento que no solamente afecta a las víctimas directamente, sino también a todo su núcleo familiar. Y además, desde urgencias, pues tenemos que activar los procesos de protección y acceso a la justicia. La víctima debe recibir dentro de la atención de urgencias la asesoría completa de dónde debe reportar, dónde puede reportar y cómo hacer que se restablezcan sus derechos y que además se haga justicia. También como les decía, cuando el abuso es crónico, muchas veces en urgencia nos enteramos casualmente por otras consultas o por otros motivos de consulta que la víctima está siendo abusada, y eso también debe ser manejado como una urgencia y activar todo el proceso de atención de víctimas de violencia sexual. Es importante reconocer al victimario si puede ser que esa misma persona fue la que llevó la víctima a urgencias. Entonces hay que saber si está presente y tener muchísima precaución que no esté durante el interrogatorio o durante la atención de la víctima, porque esto va a coaccionar o va de cierta manera a sesgar la información que aporte para su atención adecuada. El médico y el personal de enfermería debe registrar minuciosamente toda la observación, la que está haciendo del hecho, cómo llega la persona, con quién llegó, si presenta alguna evidencia de trauma externo, cómo es la ropa, cómo fue encontrado, absolutamente todos los detalles. Es una historia completa y es muy detallada, porque de ese detalle es donde se va a poder seguramente hacer una buena, digamos, detección del caso y también de esa manera pues determinar el manejo que se va a dar. También hay que preguntarle a la víctima si usa anticonceptivos, su historia menstrual, la obstétrica, si está embarazada actualmente, cuáles son las relaciones consentidas con su pareja estable y cómo ha sido en la última semana, para de esta manera determinar pues la prueba de embarazo que se le hace en ese momento en urgencias y las probables pruebas de ADN que se le harían posteriormente.
hacer el médico y el personal de urgencias, médico general, la enfermera, el equipo que atiende, pues debe aportar toda la información que está viendo y esta debe quedar documentada en la historia clínica. Es importante tener en cuenta que esto es una atención en equipo y que tanto médicos como enfermeras aportan la información y esto va a hacer que sea muchísimo mejor el registro en la historia clínica. A los profesionales de la salud en urgencias tenemos la responsabilidad de evitar la revictimización. La revictimización es aquella que hacemos los profesionales cuando no conocemos los protocolos, cuando no sabemos manejar las víctimas, no queda adecuadamente el registro en la historia clínica o no se toman adecuadamente las muestras y esta persona pues no va a poder ni ser atendida adecuadamente y probablemente tampoco pueda denunciar ni pueda tener acceso a la protección y a la justicia que se requiere. Se deben también encontrar las enfermedades de transmisión sexual y pues obviamente hacer la prueba del VIH para, si la encuentran positiva, pues hacer el manejo desde la urgencia. Después de 4 días de ocurrida la agresión y según el criterio del médico, pues entonces está, como les decía anteriormente, pues se puede o no hacer la prueba de embarazo, hacer todas las pruebas que hablábamos que requiere una víctima que tiene un evento agudo. Sin embargo, es súper importante siempre activar, independientemente del tiempo transcurrido, activar todo el proceso de atención de víctimas de violencia sexual y que entren todos los actores, médicos, enfermeras, personal administrativo, todos aquellos que tengan un papel que seguramente es todo el equipo de salud de urgencias en la atención de las víctimas. No hay que descartar que la detección no se haga en urgencias, la detección se puede dar en un servicio de hospitalización, en la consulta externa, en odontología, en cualquier otro servicio que ofrezca la institución de salud y en ese caso es súper importante que todas las personas de una institución de salud estén capacitadas y sepan a dónde deben referir las víctimas y dónde se debe iniciar ese proceso de atención. Muy bien, la historia clínica es un documento que debe quedar completamente diligenciado y además de eso, la historia clínica debe tener la custodia debida, la reserva que garantice la confidencialidad de toda la historia del paciente y de todo lo que quedó consignado en ella sobre la atención. Toda institución de salud debe tener un grupo que atienda las víctimas de violencia social. O sea, más que los atienda es un grupo que vele porque se cumplen todos los estándares de calidad de atención de las víctimas. Este grupo debe ser multidisciplinario. Ustedes van a encontrar que el personal de seguridad, la persona de admisiones, el laboratorio, que hay muchísimas personas en la institución de salud que tienen algún rol en la atención de las víctimas, que no solamente es médico y enfermera, y que todos estos deben engranar perfectamente para que fluya la atención con calidad de la víctima. Que también debemos tener unos recursos establecidos previamente. Debe existir un sitio donde se atienda la víctima, donde la vamos a ingresar inmediatamente, llegan a urgencias. Debe existir un kit de atención de las víctimas de violencia sexual, que estén todos los elementos, que no se pierda tiempo, que no se pierdan las evidencias porque no tenemos los elementos necesarios para preservarlas, la papelería necesaria como los consentimientos informados, el personal asistencial administrativo debidamente capacitado, y todos los formatos de vigilancia epidemiológica para hacer el reporte a las autoridades. Debe haber una ruta interna, esto depende de cada institución, una ruta donde están la documentación, las personas pueden acceder
a ellas después, pues rápidamente, si llega una víctima y hay alguna persona que no tiene la información, pues que esa información puedan acceder, puedan consultarla como un ABC de la atención para que sea de consulta rápida y puedan atender la víctima. Muy bien, para finalizar les voy a mostrar un flujograma muy rápido que, como les decía, tiene que ser adaptado a las condiciones físicas de cada institución, a los recursos disponibles, pero todo el mundo debe saber qué tiene que hacer y cuál es el flujograma de atención de la víctima. Lo primero que debe ocurrir es que si ustedes tienen un sistema en el cual se agilizan los turnos, pues lo ideal es que esta persona no haga un proceso normal de tomar un turno y esperar a que lo llamen, sino que si hay alguien en la sala de espera que detecta que hay una víctima de violencia sexual, pues que esa persona agilice y que pase la víctima inmediatamente al triage. Posterior a esto, súper importante es que, como les decía, todas las víctimas de violencia sexual son una urgencia, la atención es una urgencia, entonces los pacientes deben ser clasificados como prioridad 1 cuando son menores de 72 horas o como prioridad 2 cuando son eventos crónicos de más de 72 horas, pero nunca pueden ser clasificados en prioridades menores porque estas víctimas van seguramente a esperar y seguramente en esa espera las vamos a perder, van a perder la oportunidad de recibir la atención y además de esto, pues esto es sancionado por la ley, esto es por norma que deben tener esta clasificación. Posteriormente el paciente debe hacer su registro de admisión. Para esto la recomendación es que haya alguien que haga este trámite de admisión porque la víctima debe pasar después del triage a un consultorio de atención y el proceso administrativo es un proceso interno que debe hacer el servicio de urgencias. El siguiente paso es ya la atención médica y de enfermería. Aquí hay muchísimos ya detalles que seguramente en el curso ustedes van a profundizar en ellos, pero clave, como les decía, garantizar la privacidad y la confidencialidad, diligenciar los consentimientos informados tanto para hacer el examen físico y la atención completa como para la prueba de VIH, la evaluación completa de la víctima, recolectar y preservar las evidencias, llevar la cadena de custodia de esos elementos materias de prueba, realizar los laboratorios mínimos, la víctima debe recibir exámenes o realizarle exámenes para el VIH, para hepatitis B, para infecciones de transmisión sexual. También desde urgencias es obligatorio hacerles una interconsulta con ginecología para las mujeres y la otra interconsulta que es obligatoria por urgencias es recibir la atención especializada de salud mental por un experto, psiquiatra o psicólogo clínico, pero antes de irse de urgencias debe haber recibido esa atención especializada. Y hay otras interconsultas que dependiendo del caso pues no son obligatorias, pero hay que hacerlas como infectología, colon y recto, urología. También hay dentro de esa atención, esas personas después deben permanecer dentro de urgencias mientras salen los resultados, les hacemos las interconsultas. Hay que cuidar que el tiempo de atención sea corto, que no tengamos una persona horas esperando en urgencias, porque eso es una manera de revictimizar. Otro aspecto de atención es que reciban la vacunación para hepatitis B si la requiere, las profilaxis, los medicamentos y, como les decía, todo el tratamiento para el manejo ambulatorio lo debe recibir desde urgencia. La notificación obligatoria. Muchas veces las víctimas no quieren que ni siquiera se reporte el evento a las secretarías o a los servicios, a las entidades de vigilancia de epidemiológica, pero las instituciones de salud están obligadas a reportar independientemente
si las víctimas desean o no hacerlo. El siguiente paso es para la salida. Las recomendaciones la víctima debe irse con recomendaciones escritas en una cartilla que viaja con el paciente durante el proceso de atención, y todos los prestadores de salud, enfermeras, médicos, van registrando en él lo que le han hecho en urgencias y lo que va a requerir posteriormente. Hacer el trámite administrativo de egreso es una necesidad también. Si bien es cierto, la atención es gratuita para las víctimas, las empresas promotoras de salud, los pagadores, deben reconocer la atención de las víctimas. Es decir, la víctima puede ir a cualquier servicio de urgencias, su atención es gratuita, pero siempre va a haber un pagador para esas cuentas de la atención. También, pues el paciente sale de urgencias con el proceso normal que ustedes tengan establecido, y finalmente debe hacerse unos seguimientos ambulatorios. Los seguimientos de la institución de salud, por lo menos aquellos en los cuales digamos, verifiquemos el entendimiento que tuvo la víctima sobre a dónde podía acudir, a dónde podía acceder a la justicia, si fue a su EPS y continuó el proceso de atención, porque nosotros aquí estamos haciendo solo la primera parte, que es la atención de urgencias, pero este es un evento largo, de recuperación larga, que va a requerir muchísima atención posterior a la atención de urgencias. Y es importante en sus instituciones, pues, pensar que hay que hacer una educación interna, porque pueden estar las víctimas en nuestra misma institución de salud, ¿cierto? Porque nosotros tenemos familias, y podemos tener a alguien que tenga esta situación. Súper importante estar todos sensibilizados, que quizás ese contacto con el servicio de salud es la única oportunidad que tenga una víctima de violencia sexual de reportar lo que le está pasando y recibir la atención que se merece. Muy bien. Muy bien, muy bien. Marta, muchas gracias por tu introducción y por toda esa capacitación que nos has dado el día de hoy. Yo creo que hay puntos muy importantes en este abrebocas de cómo se debe atender a una víctima de violencia sexual. Pero creo que es muy importante los puntos que nos has tocado hoy, y creo que es de suma importancia para todas las instituciones, por lo menos en Colombia, que atiendan de una forma sistemática, regular y con calidad a las posibles víctimas de violencia sexual. Entonces, yo primero te quiero agradecer mucho por este espacio que nos has dado. Creo que es muy importante para todos esta forma diferente de aprender y de ver cómo podemos atender a una víctima. Hemos visto que tenemos más de 100 preguntas en el chat. Va a ser muy difícil contestarlas todas, entonces, pero bueno, eso es una muy buena señal de que hay muchas inquietudes, de que hay mucha preocupación en los profesionales de la salud por este tema, y yo creo que todas estas preguntas, obviamente hoy no las vamos a poder responder todas, pero las vamos a hacer en la medida de que vayamos desarrollando el curso que tenemos en línea con las 3 instituciones. Entonces hoy vamos a resolver solamente algunas. Vamos a pedirte el favor de contestar algunas preguntas que hemos filtrado, algunas pocas, y hemos visto que son las de más relevancia para todos. Entonces, si quieres, empezamos con las preguntas y luego pasamos a los detalles del curso. Entonces yo te las voy leyendo, Marta, si quieres, y si necesitas ayuda, pues nos dices. No todas las podemos contestar aquí, como les decimos, vamos a pasar algunas filtradas y al azar, ¿vale? La primera es: ¿qué debemos hacer cuando no hay inmunoglobulina a tiempo? Cuando no hay, a veces, en el distrito, ¿ustedes qué hacen dentro de su protocolo para hacer respuestas rápidas? Estos son, bueno, todos los retos que tenemos. Primero, cuando revisamos la normatividad nos dice que nosotros debemos tener un modelo de atención, un proceso de atención, y debemos garantizar que estén los medicamentos y que estén todos los recursos para la atención previo a que lleguen las víctimas. Okay. Es decir, que es una cosa que no nos debe tomar
por sorpresa, sino que debe ser absolutamente planeado, y eso hace parte de la buena preparación de una institución de salud, porque debe garantizar un stock, y eso lo dice la norma, y eso ustedes lo van a ver en el curso y en el manual, que hay un stock que es obligatorio tenerlo. Es decir, que hay que conseguirlo y hay que... Perdón, pero creo que la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo mismo, que preguntan qué debe contener el kit de código blanco. Bueno, lo primero es que el kit pues tiene muchísimos elementos. Aquí no podría, tiene una lista de chequeo. Lo que uno hace es coger esa lista de chequeo y bueno, hay muchísimos materiales, hay desde las tijeras hasta peinillas, papelería, sobres, tubos, o sea, son muchos materiales, y también para eso viene una lista que está en el libro y que está en el curso, y uno lo que hace realmente es coger la lista y hacer que tenga su kit y que tenga un mecanismo de consecución de esos elementos y reposición de esos elementos cuando se van utilizando, porque son completamente desechables. Entonces los usamos y se desechan. Entonces también está estandarizado. Sí. Vale, muchas gracias, muy importante. Una pregunta que nos están haciendo es si la consulta de urgencias en las primeras 72 horas se considera triage 1 y después de las 72 horas se considera triage 2. En el caso de ser un menor de edad o de tercera edad, ¿el proceso va de la misma forma? Sí, sí. La norma nos da es el periodo de exposición, el tiempo de exposición, menos de 72 horas, porque es lo de ese tiempo y la prioridad de triage. Las primeras 72 horas porque digamos que ahí, como les decía, puede haber otras condiciones en las cuales haya compromiso de la persona. Generalmente no solamente viene la situación de abuso, sino que vienen otras lesiones, traumas. Entonces esa es una de las razones para que sea una prioridad inmediata. La otra es poder encontrar las evidencias. La verdad, la norma dice, bueno, todas las violencias sexuales, independientemente del tiempo de abuso, tienen que ser casi una emergencia, y es para no perder la víctima. Claro, de acuerdo. Otra pregunta, ¿cuál sería el papel del neurólogo? ¿Por qué la obligatoriedad de todo esto para todas las especialidades, incluso en la consulta externa? Porque la pregunta se refiere a que si le llega al neurólogo un paciente. Sí, correcto. ¿Es eso? Disponibilidad. Ajá. No, un neurólogo no debe estar disponible o no está, digamos, contemplado en el equipo inicial de atención. Lo que sí es que en toda la institución, médicos y enfermeras tienen que estar capacitados, porque el paciente puede llegar por cualquier vía. Entonces sí está bajo su responsabilidad que la víctima reciba la orientación de acudir al servicio de urgencias de la misma institución donde está, o a cualquier servicio de urgencias de la ciudad y del país. Entonces, más que no es la atención del neurólogo o de cualquier otra especialidad, sino es que debe saber qué hacer cuando detecta una víctima de violencia sexual en su consulta. Ok, perfecto. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, bueno. Está claro. Bueno, yo quiero invitarlos, antes de terminar con las preguntas, a que sigan preguntando en el chat, porque, como les decíamos, todas las preguntas van a ser contestadas. Este es el momento para que las hagan. Obviamente por tiempo no las vamos a contestar todas, pero después de este evento vamos a dar respuesta a las preguntas. Hay otra importante, dice, si la víctima por temor no da la información completa y encubre la información pese a que el personal ya haya descubierto el abuso sexual franco, ¿cómo se debe actuar? ¿Cómo el personal debe actuar? Un médico y una enfermera solo puede actuar con la información que le está dando la víctima. Es decir, que si aporta información parcial, seguramente el enfoque de manejo pues no va a ser completamente. Pero el médico y la enfermera no puede ir más allá hasta donde el paciente le permite. Recuerden que el paciente, la víctima, perdón, siempre corrijo la palabra paciente y víctima porque siempre estamos hablando de víctimas, no de pacientes. La víctima firma un consentimiento informado y nosotros debemos respetar si desea o no desea la atención, si aporta la información adecuada o si esconde
eso afectaría el proceso de atención, pero nosotros no podemos hacer nada más. Las personas que están atendiendo no deben inducir respuestas, no deben, digamos, hacerle recordar el hecho. Eso en cierta manera es revictimizar. Entonces realmente puede hacer hasta donde el paciente aporta la información. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente. Eso. Para la atención mental, ¿qué se debe tener en cuenta ya que no se requiere revictimizar? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Lo sí. primero es que el hecho de que haya una atención especializada por un psiquiatra o por un psicólogo clínico, como dice la norma, el equipo de salud debe brindar algo que se ha llamado los primeros auxilios. Es decir, cómo le da confianza a la víctima para que cuente su historia, lo deja que se exprese libremente, lo acompaña en sus silencios, en su llanto, en lo que le quiere contar. Entonces, el personal de salud que está atendiendo en urgencias puede hacer mucho por esa víctima y para eso debe recibir un entrenamiento especial. Atender las víctimas de violencia sexual no es una tarea sencilla, es una cosa compleja, seguramente se desarrolla la experiencia, hay que tener los conocimientos, hay que capacitarse para saber qué hacer y qué no hacer en esa situación, pero definitivamente también la experiencia va a hacer que se desarrolle esa experticia para saber cómo actuar en ese momento. Ok, súper. Muy bien, vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué hacer si la víctima se niega a firmar los consentimientos informados? Bueno, lo primero que pasa es que entonces ya hasta ahí llega el proceso de atención, ¿cierto? Porque no podemos hacer nada que la víctima no quiere. Yo creo que con una buena orientación del médico y de la enfermera que lo están atendiendo y explicarle la importancia de recibir la atención médica que se merece y darle la confianza para que la persona acceda. Si definitivamente no lo logramos, porque hay situaciones en las cuales no desean, desafortunadamente no podemos brindarle la atención que requiere porque no podemos. Hasta ahí llega el proceso de atención. Todo eso debe quedar documentado en la historia clínica, lo que la víctima dijo, las razones que expone y bueno, hasta ahí llega nuestra intervención porque lo que sí es claro es que no podemos hacer nada en contra de la voluntad de prima su derecho a recibir o a rehusar la atención médica. Claro. Vale. Otra pregunta, ¿qué quiere decir que toda víctima tendrá un pagador? Quiere decir que el sistema de salud tiene un aseguramiento, tiene unas empresas administradoras de planes de beneficios a los cuales la institución presta los servicios de salud y factura a esa institución donde esté afiliada el usuario. Si definitivamente no tiene ninguna afiliación, entonces pues hay igual una subcuenta en la cual la institución tiene derecho pues a recobrar los servicios que le ha brindado. Lo que es clarísimo es que la atención es gratuita para el usuario, para la víctima. O sea, funciona como el SOAT, digámoslo así. Eso, como una subcuenta en la cual la institución de salud pues hace todo el proceso de facturación, porque además de esto, este es un evento que la urgencia resulta de alto costo, claro, por los medicamentos, por los tratamientos completos, los antirretrovirales, las inmunoglobulinas que son costosas. Entonces ahí es súper importante la planeación porque muchas veces el servicio se preocupa, la gente administrativa se preocupa y bueno, y si esto no lo pagan y que entonces por eso pues todo el mundo debe estar alineado que la víctima debe recibir todo y luego la institución tiene que buscar los mecanismos para el cobro de esos servicios. Ok, o sea, es de obligatoriedad que se paguen esos servicios claro que sí. a las instituciones y la institución tiene la obligación de atender a la víctima. Ajá. Otra pregunta, ¿cómo se realiza la clasificación del riesgo? Eso no lo entiendo. ¿A qué riesgo? Me imagino que cómo se le da la prioridad y el riesgo a las víctimas de acuerdo
a la atención, pero si quieres la contestamos Sí, en el puede curso, ser, o sí, o la de desglosas pronto, un poquito más. digamos que lo único que podríamos decir ahí, el riesgo que estamos viendo es que sea que en el triage, que sea prioridad uno, que sea prioridad 2, y teniendo en mente que no se pierda, que no se vaya a perder la oportunidad de atenderlo. Cuando nosotros ponemos a estos pacientes en unos niveles de prioridad más bajos, de cierta manera desestimulamos y tenemos, el único riesgo sería Entonces, perderlo. retomemos cuándo lo ponemos en riesgo 1 y cuándo lo ponemos en riesgo 2. Triage 1 cuando es un, Perdón, es un abuso o es un acto agudo en las 72 horas en que consulta urgencias, y 2 cuando está mayor de 72 horas. Ahí les hago una aclaración. Si en la institución de salud, como en el caso de nosotros, todos los pacientes prioridad, los unos no tienen discusión, entran inmediatamente al área de tratamiento. Pero en el caso de que la institución también tenga establecido que el paciente prioridad 2 ingresa inmediatamente, pues puede poner el paciente 1 o 2 porque lo va a ingresar inmediatamente. Claro. Ahí clarísimo, no puede devolverlo a la sala de espera. Ya. Okay. Debe estar en un sitio dentro de urgencias. Ok, perfecto. Yo quiero hoy, Marta, agradecerte mucho porque nos hayas acompañado. Yo creo que va a tocar seguirte invitando a estas charlas y a estos webinars que hacemos en Ateneo, porque realmente fue muy valioso. Veo mucha interactividad, hay mucha inquietud y muchas preguntas en este tema. Yo creo que es importante resolver todas estas inquietudes porque hay un gran hueco en los profesionales de la salud en cuanto a esto, y no es solamente por cumplir la norma, es realmente por proteger a las víctimas de violencia en nuestro país. Entonces te agradezco mucho, y bueno, aquí en mucho público gusto, que nos muchísimas vuelvas gracias. a recibir otra vez Claro algún que día. sí. Bueno. Vale, muchas gracias a todos y gracias por conectarse. Bueno, muchas gracias.